Se lo di todo al dueño de la casa donde vivo. Y lo peor es que ni siquiera fue por deseo. Fue por necesidad, por la maldita desesperación de no tener cómo pagar la renta. Cada encuentro era un recordatorio amargo de mi sacrificio, un peso que cargaba en silencio. Si esto te suena escandaloso, espérate a escuchar cómo llegué hasta aquí. Porque todo en esta historia es tan retorcido como parece. Y el final es algo que ni siquiera yo imaginaba. Soy Luisa, tengo 33 años, y podría describirme como una mujer que atrae miradas. Mi cabello largo y oscuro enmarca un rostro que, según me han dicho, tiene algo cautivador. Mi cuerpo, con curvas que parecen haber sido diseñadas para el pecado, siempre ha sido motivo de comentarios, tanto admirativos como envidiosos. Sin embargo, ni mi belleza ni mi sensualidad me han salvado de las penurias de la vida. Mi esposo, Ángel, y yo vivimos en un pequeño apartamento en un barrio humilde de la ciudad. Las paredes son tan delgadas que se escuchan las discusiones de los vecinos, y la humedad se filtra en las esquinas como si quisiera ser parte de nuestra vida. Es el tipo de lugar que no eliges, sino al que llegas cuando no tienes más opciones. La crisis nos golpeó fuerte hace unos meses. Ángel perdió su trabajo de vigilante, y aunque yo limpiaba casas, mi ingreso apenas alcanzaba para la comida. Las deudas comenzaron a acumularse como montón de ropa sucia que no puedes ignorar. Y la renta, como siempre, era la carga más pesada. Vivíamos al día, apagando incendios mientras nuevos se encendían. Y luego estaba don Samuel, el dueño del edificio, un hombre que apenas podías mirar sin sentir un escalofrío. Era un señor viejo y desaliñado, con una barriga prominente que siempre parecía escapar de su camisa mal abotonada. Su aliento olía a una mezcla de tabaco y alcohol barato, y sus ojos eran los de un depredador. Cuando venía a cobrar la renta, su voz ronca retumbaba en los pasillos, llenando de tensión el ambiente. Nadie quería tener problemas con él. Fue un lunes cuando todo empezó. Ángel estaba fuera buscando empleo, y yo intentaba organizar las cuentas en la mesa de la cocina. Don Samuel apareció sin previo aviso, tocando la puerta con esos golpes secos que hacían temblar las bisagras. «Señora Luisa, ¿cómo vamos con la renta de este mes?», dijo su voz cargada de impaciencia. «Don Samuel, sé que le debemos ya 2 meses, pero mi esposo está buscando trabajo y yo...». Mi voz se rompió. No tenía nada más que ofrecer. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ese instante sentí un nudo en el estómago. «No puedo esperar más», dijo. «Ustedes son buena gente, pero también tengo mis cuentas. Tal vez podríamos llegar a un arreglo». El modo en que lo dijo me puso la piel de gallina. Al principio no entendí qué quería decir, pero cuando su mirada recorrió mi cuerpo con descaro, todo cobró sentido. Mis piernas temblaron y mis mejillas ardieron. «Don Samuel, no sé de qué me habla», murmuré aunque lo sabía perfectamente. «Vamos, Luisa», dijo mientras daba un paso hacia mí. «Usted es una mujer lista. No se haga la ingenua. Solo digo que si me ayudas a aliviar un poco nuestra tensión, podría olvidarme de la deuda». Quise gritar, sacarlo de mi casa, pero su voz era un recordatorio cruel de la precariedad en la que vivíamos. Si nos echaba, ¿a dónde iríamos? Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de pensar con claridad. «Piense en su esposo», continuó, bajando la voz. «Estoy seguro de que no querrá que se queden en la calle. Esa noche no dormí». El peso de sus palabras me ahogaba, mezclándose con la culpa y el miedo. El dilema moral me consumía. Una parte de mí se sentía traicionando a Ángel tan solo por haber considerado la propuesta de don Samuel. Pero otra parte, más pragmática y desesperada, no podía dejar de pensar en las posibles consecuencias de negarme. En los días siguientes,
Traté de evitar a don Samuel tanto como fuera posible. Cuando escuchaba sus pasos pesados en las escaleras, me encerraba en la cocina, fingiendo estar ocupada. Pero cada vez que volvía a ver su figura en el pasillo, esa sonrisa repugnante y esa mirada que parecía desnudarme, el conflicto interno se reavivaba. Ángel, por su parte, seguía buscando trabajo sin éxito. Sus ojos cansados y su sonrisa forzada me rompían el corazón. Una noche, mientras cenábamos un plato de arroz con frijoles, me tomó de la mano y me dijo: «Vamos a salir de esta, Luisa, te lo prometo». Yo asentí, tragándome las lágrimas. Él no tenía idea de la tormenta que estaba viviendo por dentro. Los rumores en el vecindario tampoco ayudaban. Sabía que don Samuel no era precisamente un santo. Había historias de otras mujeres que decían que había intentado algo similar con ellas. Algunas habían huido, otras simplemente desaparecieron de un día para otro. Pero, ¿eran ciertas esas historias? ¿O solo chismes de pasillo? Una tarde, mientras lavaba ropa en el pequeño patio compartido, mi vecina Carmen se acercó con una sonrisa extraña. «¿Cómo van las cosas, Luisa? ¿Don Samuel ya vino a cobrarte?», preguntó con ese tono que mezclaba curiosidad y malicia. «Ángel y yo estamos viendo cómo ponernos al día pronto», respondí tratando de sonar despreocupada. Carmen soltó una carcajada amarga. «Ten cuidado, amiga. Ese viejo siempre anda buscando algo más que dinero». Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día, alimentando mi miedo y mis dudas. Pero también me hicieron preguntarme si realmente podría encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo se agotaba, y cada día que pasaba sentía que el abismo se hacía más profundo. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a don Samuel. Pero, ¿qué haría cuando llegara ese momento? ¿Sería capaz de mantenerme firme o me rendiría a la desesperación? Esa era la pregunta que me quitaba el sueño cada noche, mientras la oscuridad del apartamento me envolvía como un recordatorio de nuestra situación. Esa mañana, el sol apenas se filtraba entre las cortinas raídas del apartamento. Había pasado una noche en vela, dando vueltas en la cama y luchando contra la maraña de pensamientos que me asfixiaban. El reloj marcaba las 8:30 cuando escuché los pasos inconfundibles de don Samuel en las escaleras. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera saltar de mi pecho. Sabía que el encuentro era inevitable. Me levanté lentamente, tratando de mantener la calma. Ángel ya había salido temprano, esperanzado con una entrevista de trabajo que había conseguido. «Tal vez esta sea la buena», me dijo antes de salir, con una sonrisa que me desgarró por dentro. Yo le sonreí también, ocultando el huracán de emociones que me recorría. Los golpes secos en la puerta hicieron eco en todo el apartamento. Me acerqué con pasos temblorosos y abrí. Allí estaba él, con su camisa arrugada y esa mirada que me hacía sentir pequeña e indefensa. «Buenos días, Luisa», saludó con una sonrisa que me heló la sangre. «¿Puedo pasar?». Asentí en silencio, apartándome para dejarlo entrar. Se dirigió a la pequeña mesa de la cocina y se sentó como si estuviera en su propia casa. Yo me quedé de pie, cruzando los brazos para intentar cubrirme, aunque su mirada ya había recorrido cada rincón de mi cuerpo. «Luisa, espero que ya haya reflexionado sobre nuestra conversación de la otra vez», dijo con un tono que mezclaba paciencia y amenaza. «No quiero ser insistente, pero el tiempo se agota y necesito saber si vamos a llegar a un acuerdo». Sentí un nudo en la garganta. Las palabras se agolpaban en mi mente, pero ninguna lograba salir. Finalmente reuní el valor suficiente para hablar. «Don Samuel, yo aún no sé cómo resolver esto. Estamos haciendo todo lo posible por conseguir el dinero. Mi esposo está buscando trabajo y yo...
Mi voz se quebró y mis ojos se llenaron de lágrimas. Él se acomodó en la silla, cruzando las manos sobre su abdomen, mientras me miraba con una expresión que pretendía ser comprensiva, pero que solo me generaba incomodidad. «Mire, Luisa, no tiene por qué sentirse así. Esto es un negocio, y los negocios requieren acuerdos. Yo solo estoy ofreciéndole una salida, algo que nos beneficie a ambos. Piense en su esposo. ¿Quiere que lo vea pasar por la humillación de ser desalojados?» Sus palabras eran como un veneno que se deslizaba lentamente en mi mente. Cada frase estaba diseñada para manipularme, para hacerme sentir que no tenía otra opción. Me odié a mí misma por no poder gritarle que se fuera, por no tener el valor de enfrentarlo. Pero, más que nada, me odié por las dudas que comenzaban a surgir en mi interior. Finalmente, don Samuel se levantó y avanzó hacia mí. Yo retrocedí un paso, pero él extendió su mano, intentando acortar la distancia entre nosotros con una actitud que me puso en alerta. Su tono cambió, volviéndose más persuasivo, casi seductor. «Luisa, no tiene que ser algo complicado», dijo inclinándose un poco hacia mí. «Solo piense en esto como un favor. Usted y yo podemos hacer que esto sea discreto, sin que nadie se entere». No respondí. Mi cuerpo estaba inmóvil, mi mente dividida entre la culpa y la desesperación. Sentí cómo buscaba forzar una cercanía que yo no deseaba, y mi cuerpo se paralizó. «Piense en su esposo, en mantener su hogar intacto», susurró. Cerré los ojos y sentí cómo su presencia me envolvía, llevándome hacia algo que sabía que no podría deshacer. La primera vez fue una tormenta de emociones encontradas. El asco, la culpa, la sensación de haber cruzado un límite que nunca imaginé. Pero también el alivio momentáneo de pensar que había ganado tiempo para evitar que mi mundo se desmoronara. Cuando todo terminó, me quedé sola en el apartamento, con el eco de su voz resonando en mi mente. Sabía que esto no había hecho más que comenzar, y que cada encuentro sería un recordatorio de la línea que había cruzado para proteger a mi familia. Las semanas pasaron como un suspiro lento, cargadas de encuentros furtivos y noches de insomnio. Don Samuel había convertido mi vida en una telaraña de mentiras y secretos que me asfixiaban cada día más. Cada vez que tocaba la puerta, mi corazón se encogía de terror y asco, pero también de resignación. No podía permitirme fallar. El apartamento, mi matrimonio, todo dependía de que continuara el juego. Pero Ángel comenzó a sospechar. Una noche, mientras cenábamos en silencio, dejó el tenedor en el plato y me miró con una expresión que nunca antes había visto en sus ojos. «Luisa, ¿está pasando algo que no me estás diciendo?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de preocupación y duda. Negué rápidamente, evitando su mirada. «Claro que no, Ángel. Solo estoy cansada. Ha sido un día largo». Él asintió, pero su expresión no cambió. Sabía que mi esposo no era tonto y que eventualmente las piezas empezarían a encajar. Todo explotó un miércoles por la tarde. Ángel había regresado temprano de su nuevo trabajo, emocionado por contarme que había recibido un bono inesperado. Yo no lo esperaba y menos a esa hora. Don Samuel había llegado pocos minutos antes, insistiendo en su habitual conversación mensual. Estaba dándole su pago en la sala cuando Ángel abrió la puerta. El silencio que se instaló fue sepulcral. La sonrisa de Ángel se desvaneció al instante, y su mirada se movió entre nosotros, buscando respuestas que ninguno estaba dispuesto a dar. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, con su voz temblando de furia contenida. Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Fue don Samuel quien rompió el silencio, con esa calma repugnante que me hacía querer gritar. «Solo hablábamos de la renta, muchacho. No te pongas paranoico». Pero Ángel no era ingenuo.
Dio un paso hacia él, los puños apretados y los ojos llenos de rabia. «¡Salga de mi casa ahora mismo!», gritó, señalando la puerta. Don Samuel levantó las manos en señal de rendición, pero no pudo resistir soltar una última frase cargada de veneno. «Tranquilo, muchacho. No te estreses demasiado. Quizá deberías preguntarle a tu mujer por qué me deja entrar». Cuando se fue, Ángel se giró hacia mí. Su expresión era una mezcla de incredulidad y dolor. «Luisa, dime que no es cierto. Por favor, dime que no». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro antes de que pudiera responder. Traté de explicarle, de contarle cómo había empezado todo, pero cada palabra que salía de mi boca parecía solo empeorar las cosas. «¿Cómo pudiste?», gritó golpeando la mesa con tal fuerza que sentí que se rompería. «Yo confiaba en ti, Luisa. Hacía todo esto por nosotros». Su dolor era como un cuchillo que me atravesaba una y otra vez. Sabía que había destruido algo que nunca podría reparar. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Don Samuel regresó, esta vez acompañado por 2 hombres que parecían sacados de una película de mafiosos. Entraron sin pedir permiso, y la tensión en el aire se volvió insoportable. «Creo que no hemos terminado nuestra conversación», dijo don Samuel, su voz más oscura que nunca. Ángel intentó enfrentarlo, pero uno de los hombres lo detuvo con un empujón que lo hizo retroceder. Yo grité, pero nadie me escuchó. «Luisa, querida, creo que tienes algo que decirle a tu esposo. O mejor a mí, si no quieres que esto se ponga feo». En ese momento, algo en mí se rompió. Sabía que no podía permitir que esto continuara. Miré a Ángel, que estaba de pie, herido pero firme, y tomé una decisión. Corrí hacia la cocina, agarré el cuchillo más grande que encontré y me planté frente a don Samuel. «¡Esto termina aquí!», gritando con una fuerza que no sabía qué tenía. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por mi acción. Don Samuel dio un paso atrás, levantando las manos. «Tranquila, mujer. No hay necesidad de...» «¡Cállate! Ya he tenido suficiente de tus amenazas». Lo único que recuerdo después de eso fue el sonido de las sirenas. Los vecinos, alarmados por los gritos, habían llamado a la policía. Don Samuel y sus hombres fueron arrestados, y yo me derrumbé en los brazos de Ángel. Nuestro matrimonio nunca volvió a ser el mismo, pero logramos sobrevivir. Y aunque el dolor y la culpa todavía me persiguen, también me acompaña la certeza de que nunca volveré a permitir que nadie me arrincone de esa manera. ¿Te sorprendió la historia de hoy? Entonces no querrás perderte lo que sigue. Dale un me gusta si te dejó intrigado y suscríbete para seguir explorando los secretos más impactantes. Haz clic en el siguiente video y mantente al borde de tu asiento con nosotros.